Bueno, a ver. ¿Lo censuraron o qué? Eso. Él me sacó la pregunta. Perdón, perdón. No, esto está todo programado, señor. A ver. Le soy franco, es un tema que me cuesta hablar porque la verdad no me gusta hacer política con estas cosas. Yo nunca creí en la política de la denuncia ni en la política de la victimización y además no me siento víctima. Creo que finalmente la víctima es la sociedad de una cosa que hubiera valido la pena que no ocurra. Pero usted dijo que fue patético. Lo que ocurrió fue penoso, sin duda. Y la verdad no hace falta explicarlo mucho porque hay que ver el programa. No hace falta explicar mucho más. ¿Qué estaba diciendo usted cuando... Ahora vamos un poco a eso. Mire, yo creo que en Argentina hay libertad de expresión y hay libertad de prensa. Lo hemos dicho nosotros. Absolutamente. Lo que creo es que ayer fue un acto de imbecilidad política. Fue una profunda imbecilidad el que tomó esa decisión. Y la realidad es que yo lo interpreto de ese modo. Y si alguien pensó que ese era un camino apto para que uno se calle, la verdad se equivocó. Se multiplicó. Primero se multiplicó lo que dije y segundo, multiplicaron mis ganas de seguir hablando, porque la realidad es que eso demuestra que uno no está hablando en vano y que en algún lugar empieza a lastimar lo que dice, y la verdad quiero que ese dolor se sienta para que se cambien las cosas. Entonces, la verdad es que yo quisiera que lo que pasó no vuelva a ocurrir. Y yo quiero, sinceramente lo digo, no poner en el mismo escenario a quien pudo haber ejercido la presión que a los responsables del canal, porque yo no puedo decir que alguna vez fui censurado por C5N, sería absolutamente injusto. Sería absolutamente injusto. Tengo además una relación cordial de siempre con Daniel Haddad y con Marcelo Longobardi. Y creo que finalmente ellos, en todo caso, habrán sido víctimas también de esa presión. Y como el derecho penal no pide conductas heroicas, tampoco las pido yo. Creo que es la presión del gobierno, digo. Bueno, es difícil imaginar que sea una presión. Seguramente. Hay un periodista, Alberto Padilla, un periodista que fue muy conocido de la CNN, que estaba en el mismo programa, y sale él contando después que le consta, o por lo menos escuchó, que le dijeron que el que había llamado al canal era el ministro de Vido. Sí, yo no quiero sumarme a eso, y la verdad lo que más quisiera es pasar este episodio rápidamente, porque lo que más importa es que podamos hablar de los problemas que tienen. Miren, yo hoy estuve a la tarde... Antes de que usted se incorpore a los problemas, y por eso nosotros no dejamos salir de este tema que usted quiere salir. No, pero desde que usted se fue, por ello estoy equivocado, renunció al gobierno, ¿usted tuvo algún otro episodio? ¿Alguno medio de espionaje, otro medio...? Tuve un episodio con mis mensajes de textos a partir de una reunión que yo había mantenido con Cobos. Y que el efecto fue la salida del gobierno de funcionarios que en su momento habían entrado conmigo. Tengo del año 2005, espero que si la jueza me ve, se acuerde que tiene un expediente allí, un expediente donde me robaban mis mails. 2005. 2005. Usted era jefe de gabinete. Exactamente. Claro. Estoy esperando lo de Cobos fue posterior. Lo de Cobos yo fue en el año 2008. Ahora, mire, yo hago política en Argentina, no hago política en Suiza. A mí estas cosas no me asustan, milito desde que tengo 14 años. Nada de esto me asusta, me frena. La verdad, si se me cierra un canal, se me abrirá otro, y si se me cierran todos, iré a las plazas. Pero no me van a callar así, porque he sido un militante de toda mi vida y nunca empecé mi militancia siendo gerente de una aerolínea. Siempre fui un militante. Por lo tanto, no me asusta esto. Realmente no me asusta. Lo que me asusta es el silencio y la complicidad de otros. La complicidad, por ejemplo, de muchos medios cercanos al gobierno que intentan justificar la imbecilidad política de lo que se hizo. Eso no ayuda a un modelo político. Eso lo deprime, lo destruye. A mí me encanta, la verdad, disfrutaría de saber que en algún lugar se graban las barrabasadas que hoy se están diciendo, tratando de justificar lo inexplicable. Y le dice a alguien que la verdad, si censuras no estar en un medio, mire, yo en ningún canal público estoy, en las radios públicas no me llaman, los diarios afines al gobierno no me hacen aparecer, la verdad es que ya estoy medio acostumbrado a eso. Entonces, mucho no me inquieta el tema, mucho no me inquieta. Me inquieta sí el nivel de soncera de un espacio del oficialismo que avala y calla estas cosas. Y la verdad me preocupa y mucho la acción de muchos que ven cómo se degrada lo que alguna vez quisimos hacer
y que lamentablemente uno se preocupa porque dejaron de hacerse. ¿Cuál es el progresismo de un proyecto que avala la ley antiterrorista? Yo le pregunto a Sabatella, ¿no te avergüenza haber votado esa ley que ni los militares votaron? ¿No te da vergüenza? Rescato la dignidad de Jorge Rivas, que se abstuvo. Seriamente pregunto, ¿no les avergüenzan que nos digan que el proyecto X es una base de datos para la inteligencia criminal, donde con los que están en la base de datos de inteligencia criminal, que son, para que la gente me entienda, buchones y delincuentes, los cruzamos con dirigentes sociales? Eso es una explicación válida. Hay una denuncia, Fernández, esta misma noche en el sitio del diario Perfil, perfil.com, acerca de que el proyecto X o un similar del proyecto de espionaje se aplicó en las universidades con la militancia estudiantil. Bueno, eso está denunciado esta noche, esta misma noche. Si eso es verdad, es todo peor. Ahora, no nos avergüenza, no sienten vergüenza de que estas cosas pasen y traten de justificarlo diciendo al gobierno recuperó los derechos humanos. Eso es cierto, pero también es cierto esto otro. Y la verdad es que una cosa no basta para hacer lo otro. O sea, no da crédito suficiente el haber puesto el tema de los derechos humanos en caja para hacer cualquier barbaridad. No da crédito suficiente. Y esas son las cosas que me preocupan, más allá de las cosas que hace mucho tiempo venimos hablando y que ahora están quedando al descubierto, de las debilidades económicas. Ahora usted, bueno, cuando pasó lo que pasó el martes, usted estaba haciendo críticas a algunas decisiones que había tomado el gobierno, específicamente la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Así es. Sí, porque me parece que es un enorme retroceso. La presidenta piensa que sus discursos bastan para explicar lo inexplicable, pero no bastan. Digo, porque alguno como yo se toma el trabajo de mirar de qué habla. Cuando la presidenta dice que modifica la ley de convertibilidad, no dice la verdad. La ley de convertibilidad se murió en el año 2001. Ahí se terminó. Y quedaron sobreviviendo algunos artículos que tenían que ver con la base monetaria que debía ser garantizada con reserva del Banco Central. Esa ley se modificó en el año 2005 cuando creamos las reservas de libre disponibilidad. Esa reforma la propuso Néstor Kirchner. Bueno, y si es así, la votó Cristina como senadora. Exactamente. En 2005 ella era senadora. Lo que pasa es que fue un decreto de necesidad de urgencia y después se ratificó por ley. Pero en ese decreto, Kirchner decía con toda claridad que atendiendo a la situación de solvencia fiscal que vive la Argentina y atendiendo a la situación de ventaja que teníamos en la balanza comercial y teniendo en cuenta que vamos a garantizar el 100% de la base monetaria sin consecuencias monetarias, es decir, sin emisión de ningún tipo, el excedente lo podemos usar solo para pagar a organismos internacionales de crédito. Bueno, todo esto se borró. Y en la reforma que se hizo, desaparecieron las reservas de libre disponibilidad que ahora las fija libremente el Banco Central. Si el Banco Central tiene a alguien independiente y con responsabilidad sobre la base monetaria, actuará bien, y si no, no. Y si no, no. Lo que sean reservas de libre disponibilidad van a servir para pagar no solo las deudas con los organismos internacionales, sino además deudas con bilaterales, se llaman deudas bilaterales, donde puede estar el Club de París, o tal vez deudas con otros países. Y finalmente, la garantía de la base monetaria ha desaparecido. Y esto, que parece una nimiedad, y que tal vez sea objeto de discusión, porque es cierto que en muchos países del mundo esto no, el avalar el 100% de la base monetaria no existe. No es menos cierto que nosotros vivimos en un país, en una sociedad con una historia inflacionaria compleja, y que la verdad el mensaje que se da es tremendo en un momento donde la inflación, más allá de que la presidenta se haya enterado o no, existe. Bueno, Dilma Rousseff dijo hoy, frente a un reclamo de algunos sectores empresarios brasileños, que dijeron, bueno, y si hacemos como Argentina, supongo que vinculado al tema de restricción de importaciones, y para defender a las industrias nacionales. Claro, Dilma Rousseff dijo, sí, bueno, pero Argentina tiene 20% de inflación. Claro, bueno, por eso, yo digo, todas estas cosas, en verdad, en una época, durante muchos años, nosotros tuvimos un tiempo, previo a las elecciones, donde había una suerte de discurso muy instalado donde se iba a profundizar el modelo. Bueno, yo quiero avisarles, lo están perforando el modelo, ya no lo profundizaron, están siguiendo de largo, lo están dañando enormemente. El superávit fiscal está en crisis, la balanza comercial está agonizando, las reservas del Banco Central no crecen desde el año 2007.
ahora además nos vamos a financiar con el Banco Central. Tenemos alrededor de 20 puntos de inflación. Después la presidenta discutirá si la inflación de la clase media o no. La inflación de la clase media es la inflación del 70% de los argentinos. Y lo que siento es que la solución es cállenlo. No lo inviten, no lo dejen hablar. La verdad es que es una soncera. Fernández, hablaba hoy con alguna gente del gobierno y ellos decían, cuando uno le planteaba, bueno, mira, hay algunos problemas, la reforma de la Carta Orgánica, la financiación que necesita el gobierno, etcétera. Ellos dicen, bueno, el argumento, y es un argumento que quiero plantearle a ustedes, ¿qué le parece? Es, mira, a nosotros nos votó, a la presidenta la votó el 54% de la gente. Tenemos derecho a gobernar para seguir haciendo lo que la gente quiere, porque por eso tenemos ese 54% de votos. Ahí está la legitimidad de origen. No nos votaron para que cambiemos lo que estábamos haciendo. Sí. Ese es un argumento. Bueno, está bien, efectivamente. Ahora, y el 54% da derecho a cualquier cosa. Digo, efectivamente el gobierno puede hacerlo. Y efectivamente, entre otros yo, votamos a la presidenta. Pero también me cabe el derecho de decir se equivocan. Y me cabe el derecho de decir ponemos situaciones en riesgo, profundizamos los riesgos. Todas esas cosas también se pueden decir y también se pueden plantear. Es la misma discusión que hay, pero ¿qué importa la ley antiterrorista si nosotros mandamos a los genocidas presos? Es cierto, pero entonces tenés crédito para sacar una ley que dice que algo que disguste al presidente puede hacer que califiquen mi pena por cualquier delito, aumenten mi pena por cualquier delito. Yo, francamente, creo que efectivamente la presidenta ganó con una mayoría muy holgada, en condiciones políticas excepcionales donde la oposición le costó mucho hacer pie, pero esto no justifica que la presidenta se sienta con derecho a hacer cualquier cosa, y menos que descalifique al que piensa distinto, menos que lo silencie, menos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que claramente empezar a dar este debate. Claramente. Porque algún día la gente... ¿Nosotros qué serían nosotros? Los argentinos que sentimos estas cosas. Yo he decidido ponerme al frente de los que quieren acompañarme en esta idea. Porque francamente siento que estamos poniendo en riesgo muchas de las cosas que conseguimos. Porque hoy estuve yo con 20 y tantos concejales del Gran Buenos Aires, de la primera sección electoral, y ellos me planteaban la preocupación que tienen porque acaban de sufrir sus distritos, una caída de sus ingresos como consecuencia de parte de pérdida de la coparticipación provincial, me plantean los problemas que tienen de inseguridad. Ahora, el gobierno nacional lo que cuestiona es la ideología de la seguridad de Buenos Aires y cuál es el apoyo concreto que se le está dando. Porque yo no dudo que el gobernador Scioli hace un enorme esfuerzo y da mucha pelea por el tema de la seguridad y hasta creo que en algunos puntos ha podido superar algunos problemas, pero el problema parece ser agudo. Entonces, y si además, mire, toda mi vida me han calificado de garantista y nunca me sentí ofendido por eso. Y soy de los que piensa que la marginalidad favorece la pobreza. Bueno, tendríamos que preguntarnos qué es lo que está pasando para que los delitos tengan la frecuencia y la virulencia que están teniendo. Si es que queremos analizarlos desde ese punto de vista terminológico.